Vamos a comenzar con esta primera reflexión del retiro de mi parte, que la llamaría la locura de la cruz. Y voy a comenzar pidiéndole al Espíritu Santo su palabra, donde nos quiera llevar. Les leo a ustedes de la epístola de San Judas, en el versículo 5. Los falsos doctores, castigo que les amenaza. Quiero recordaros a vosotros que ya habéis aprendido todo esto de una vez para siempre, que el Señor, habiendo librado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron, y además que a los ángeles que no mantuvieron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene guardados con ligaduras eternas bajo tinieblas para el juicio del gran Dios. Y lo mismo Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que como ellos fornicaron y se fueron tras una carne diferente, padeciendo la pena de un fuego eterno, sirven de ejemplo. Palabra de Dios. Pues muy en línea esta palabra con lo que el Padre estaba leyendo sobre el Éxodo y todo lo que nos leyó, lo que nos habló al principio de su reflexión, la cual fue de mucha inspiración para mí también, sobre todo conocer ese testimonio que nos compartió la Clarisa italiana, que son los tesoros que tiene nuestra iglesia y sobre todo esos tesoros que comienzan en secreto, como todo lo que vivió Santa Teresita del Niño Jesús, y luego apareció después de que ella muere semejantes secretos tan grandes de toda su vida, y también todas las místicas de su comunidad, de la comunidad de ustedes. San Pablo presenta unas frases muy lindas dentro de sus cartas. Yo no soy muy bueno a memorizar los pasajes donde están, pero sé que he leído varias veces sobre la locura de la cruz y San Pablo habla así en esos términos. Y cuando el Padre hablaba sobre la verdadera conversión y lo importante que es tener claro esa realidad de crucificarse con el Señor, de verdaderamente entender lo que es renunciar a todas las ofertas que la vida nos hace en principio, y que podemos tener la oportunidad de hacer lo que comúnmente no se hace, y es renunciar a lo ofrecido y conocido. Es como renunciar a lo que es obviamente dado. Nosotros, para poder lograr, como decía el Padre, algo tan grande como eso y dar un paso así de grande, tenemos que estar locos. Por eso, de ahí viene la locura de la cruz, porque para el mundo nosotros somos locos. Yo me incluyo en eso porque yo he renunciado también al mundo, a lo que antes tenía como Dios, que era el mundo. También renuncié a eso porque sé que ese no es mi Dios y yo ya no lo adoro, y ya conozco el verdadero Dios por gracia de Dios, porque Él mismo se me reveló y me rescató. Y puedo decir que cuando hablamos de la cruz, hablamos de algo trascendental, especialmente en la vida de ustedes como religiosas, porque cuando hablamos, por ejemplo, de los votos que ustedes hacen, estamos hablando de los clavos, ¿no? Esos votos son como los clavos, que las atan al madero, porque dependiendo de la entrega a esos votos, de eso depende cuán grande y fuerte es ese clavo, cuánto las ata a la cruz. Porque para nosotros morir con Jesucristo, como nos enseña la doctrina de la Iglesia, que por el bautismo somos crucificados con el Señor, morimos con Él, San Pablo también lo habla así, es que
hay que entender que esa muerte es real. O sea, al Señor no lo colocaron en la cruz con unos clavos que eran suaves, eran unos clavos que eran grandes y que se aseguraban que Él no se desprendiera de la cruz. Eso es algo muy importante de entender. Cuando Él lo clavaron a la cruz, lo clavaron en una forma que no se pudiera desclavar cuando levantaran esa cruz, porque el peso de su cuerpo podía desclavarse. No sé si es la palabra correcta decir desclavarse, pero perdona mi español. El caso es que en nuestra vida particular como cristianos, no necesariamente vamos a estar físicamente en esa cruz como Jesucristo. La cruz nuestra se manifiesta místicamente a nivel espiritual, y en el caso de ustedes en particular como religiosas, se manifiesta en los votos, en la entrega. Esos son los clavos de la cruz en la que ustedes están crucificadas. Y obviamente que como esto es místico, esto es espiritual, no es tangible ni visible, ninguno de ustedes puede ver cuán crucificada está la otra. Yo tampoco puedo ver la dimensión de los clavos de ustedes, pero sé que ustedes se atrevieron a acostarse sobre ese madero. Aquí hay postulantes, novicias, me imagino, ¿no es verdad? Por los colores, ¿no? Y están mirando la cruz, ¿no? Y apostándose a la cruz. Es como cuando uno se acerca a un abismo y le dicen, lánzate que te van a parar en el aire, ¿no? Ahí van a salir unas manos que no las puedes ver, pero te van a parar y no te vas a estrellar contra el suelo. Vas a quedar suspendida en la gracia. Ese es el abismo de Dios, ¿no? Entonces, asomarse a ese abismo es como la novicia, la postulante que se asoma a la vocación y empieza a mirarla, y hay algo que le dice, no te lances, que no te van a parar, y hay una invitación que dice, lánzate que a mí me apararon, mira que ya tengo mis votos, yo me consagré, aquí estoy y no me estrellé, aquí estoy suspendida en los brazos de mi amado. Y esta es esa invitación a la cruz, a crucificarnos, a morir con el Señor de verdad. En el caso nuestro, que estamos afuera del convento, yo no tengo una consagración religiosa, no tengo votos. Los clavos míos son diferentes, pero son clavos de todas maneras, porque son, en mi caso, los sacramentos, mi bautismo, la primera comunión, la confirmación. Cada vez que me confieso, ese es un clavo que está firmándose en la cruz, ¿no? Y es otro tipo de relación con la cruz, otro tipo de crucifixión dentro de la iglesia, que la iglesia es tan rica que es posible que todos entremos a esa cruz por diferentes caminos, pero a crucificarnos todos, porque todos entramos es a morir con el Señor para poder resucitar con Él. Entonces, obviamente que como el Padre hablaba, y sobre todo en esa carta de la Clarisa, hablando de lo absurdo que es todo, lo que es decidir una vocación como esta, y lo que es la naturaleza humana cuando habla y dice, pero ¿por qué voy a hacer eso? Y qué locura entregarme, y esto no es normal, y esto no es de una persona cuerda, y etcétera. Y todo esto que indica que el no querer morirse, sino querer salvar esta vida, que es donde está la muerte realmente, ¿no? Porque precisamente la locura de la cruz es atreverse a creer que crucificando con el Señor vamos a vivir eternamente. Algo que no es tangible, razonable, no es inteligible para nosotros desde la razón. Y por esa razón, miren ustedes, hay gente muy educada que tiene grandes títulos y son muy inteligentes, muy preparados, incluso todo el mundo los obedece porque es la ciencia humana, el conocimiento humano, y supuestamente tienen mucha autoridad sobre la humanidad, pero ninguno de ellos ha sido lo suficientemente preparado e inteligente para entender la locura de la cruz.
Y por eso la cruz no llama los genios del mundo, los sabios del mundo. La cruz no invita la inteligencia humana a comprenderla. Precisamente por eso es que dentro de nuestra historia sagrada leemos algo recurrente, y es: el Señor se manifiesta a los más pequeñitos, sencillos y humildes. La Virgen se le aparece a quién, a pastorcitos, a gente analfabeta, a personas que supuestamente el mundo desprecia y no los considera gente inteligente, gente capaz. Ayer la palabra hablaba de la astucia, ¿no? Los hijos del mundo son más astutos que los hijos de la luz. Y cuando se lee así, con los oídos, los ojos, el entendimiento del mundo, uno dice: pero qué absurdo que si son de la luz, ¿cómo van a ser más torpes que los hijos del mundo? Es una contradicción. Eso es la mente racional, ¿no? Pero nosotros sabemos a qué se refiere. La velocidad nuestra, la astucia nuestra no es conseguir dinero, adorar el mundo, triunfar en este mundo y salir adelante con la astucia. Eso no nos interesa, porque no estamos buscando nada de este mundo. Y por lo tanto, nosotros buscamos es un Cristo crucificado en el cual morimos y con Él resucitamos. Y esa es nuestra vida, ese es nuestro camino. Y es un camino absurdo, totalmente absurdo. Cuando usted mira la realidad suya dentro del mundo, es una locura. Por eso es la locura de la cruz. Pero ay, qué locura tan hermosa cuando nosotros podemos sentir lo que representan esos clavos que duelen tanto. Porque esos votos que ustedes hacen les hablan todos los días. Al Señor también le hablaban los clavos en la cruz. Ustedes saben, cuando ustedes leen y meditan en las palabras de Jesús en la cruz, se dan cuenta cómo le hablaban esos clavos. Él gritó varias veces, él clamó, inclusive se quejó en un momento dado a su Padre. Y también perdonó, porque esos clavos también lo llevaron a decir: perdónalos porque no saben lo que hacen. Muchas cosas, muchas voces salieron de esos clavos que hablaron a través del corazón de Jesús. Y esto es la voz que clama desde la consagración de ustedes. Esos clavos les hablan a ustedes todos los días, porque esos clavos se manifiestan a través de un dolor, que es el dolor de la crucifixión en que ustedes entraron. La vocación religiosa no puede ser una comodidad. Sí, es un gozo para el alma y una paz para el corazón, pero no una comodidad. No es simplemente la alegría más grande de ser una religiosa. Sí, es el gozo más grande que Dios nos puede dar, pero no es una alegría del mundo. No es la euforia que tiene el ser humano cuando triunfa en las cosas materiales, sino que es un gozo. La diferencia entre gozo y alegría es muy grande, porque el gozo permanece cuando se es fiel, es permanente, no se muda, porque es Dios, es el Espíritu Santo. La alegría viene de las emociones, y las emociones son muy carnales, son muy naturales. Esa es la alegría, ¿no? Aunque la alegría es hermosa, porque la alegría es parte de nuestra vida, siempre y cuando esa alegría brote de un buen momento y de una buena razón. Pero la alegría no es permanente. La alegría es tanto como la tristeza, que tampoco es permanente. Aunque hay almas víctimas que viven una tristeza permanente, pero es porque Dios así lo escogió. Pero aún los que sufren mucho tienen momentos de alegría también, y tienen momentos de extrema tristeza. Pero el gozo se mantiene a pesar de la alegría y la tristeza, porque el gozo no se muda. El gozo es el Espíritu Santo. Por eso gozo y paz, verdadera paz, vienen de Dios y permanecen en el corazón de aquel que le obedece y camina con Él. ¿Quién es ese? El que está crucificado con el Señor. Ese es el que tiene el gozo y la paz permanente, el que está verdaderamente crucificado.
Por eso a ustedes como religiosas, cuando tengan momentos de desierto, momentos de sequedad, momentos de indiferencia, de duda, de cansancio en su vida religiosa, acuérdense de algo, se les salió un clavo. Entonces se le deben acercar al Señor y decirle: Señor, martíllame este clavo, te lo suplico, que se me está aflojando, se me salió. Puede ser el clavo de la pobreza, el clavo de la obediencia, sí, cualquiera de los clavos de su vocación, de su consagración, ¿no? Se le puede aflojar o salir. Y esto es algo en lo que tenemos que trabajar, porque es una crucifixión de una vida entera. Miren ustedes, hoy que es el día en que la iglesia celebra al Padre Pío, que es lo que pudiéramos llamar un santo gigantesco, porque primero porque podemos hablar de él como un contemporáneo nuestro. Algunos de nosotros somos del siglo pasado también. y, y eso es mucho decir, de que un santo tan grande ha vivido en el mismo siglo que uno ha vivido, ¿no? Y que podamos hablar de él todavía, que murió hace tan poco. Y entonces entendemos que esa crucifixión de él fue visible y tangible, porque esos clavos de él sangraban, los del Padre Pío, y todo el mundo podía ver la sangre. Es más, tenemos cantidades de reliquias de él, con sangre de él, en sus mitones, no sé cómo se llama, lo que se ponía en las manos, lo que se amarraba. Nosotros tenemos una reliquia de él, que inclusive se la doné a los franciscanos del Padre José María, se la di a Fray Elías, uno de los sacerdotes de la comunidad, y la tienen allá. Yo creo que este perrito está buscando crucificarse. Él entiende lo que es la crucifixión. A mí no me molesta para nada. Entonces, nosotros, cuando hablamos de esta crucifixión, estamos hablando de una realidad cristiana de la que se habla mucho. Cuando nosotros recibimos la catequesis con la cual nos formamos, que es muy grande, extensa, rica, en profundidad, y cuando nosotros escuchamos esa palabra cruz, inmediatamente el alma se abraza a esa palabra. No sabemos cómo, pero por el bautismo el alma entiende cruz, la entiende, la oye bien. Es como cuando a un niño se le dice madre, mamá, el niño inmediatamente reacciona. Eso somos nosotros con la cruz. Por el bautismo, la palabra cruz es como nuestra madre, porque es nuestra vida, es una maternidad dolorosa, es el parto, es la entrada, es el nacimiento, esa es la cruz. Por eso la cruz también es madre cruz, es Padre cruz, es la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que es un solo Dios en una sola cruz, y que nos da la vida, y por lo tanto también es madre. Es una cruz que es vida, y no hay vida sin madre. Sabemos que hay vientre en la vida porque Dios es el vientre. Y la maternidad de María no es más que un vientre de Dios. Eso es lo que es. Y por eso ustedes, como religiosas, todas son madres. Ustedes todas fueron creadas mujeres, y la mujer es madre. La madre no es solamente la que da a luz a un hijo físicamente, sino la mujer es madre por naturaleza. Y el hijo de ustedes es su vocación, y todo lo que el Señor les confió, que es nada menos que la iglesia entera. O sea, ustedes no dieron a luz un niño, ustedes dieron a luz a toda la humanidad, porque ustedes les entregó el Señor la iglesia, para que esa iglesia sea los hijos suyos. Esa es la vocación religiosa. La vocación religiosa no da a luz hijos naturales, sino hijos sobrenaturales. La iglesia entera, el cuerpo místico del Señor. Esa es la maternidad de ustedes. Ustedes cuidan de esos hijos que son la iglesia. De eso cuidan ustedes como madres. Y por eso la entrega de ustedes es la maternidad de la iglesia.
Es desde el vientre espiritual que les dio Dios como mujeres, les está llamando a ser madres de la iglesia. Miren ustedes que la Virgen permaneció virgen, y eso lo sabemos nosotros por revelación. Y la Virgen se convierte en la madre de toda la humanidad, la reina de toda la creación. Y por lo tanto la Virgen es madre de todos. Y como ustedes se consagran como vírgenes de Dios, ustedes son madres de todos. Porque en ustedes se vive la maternidad celestial. Y eso es lo que sucede con la entrega de los votos. Es un matrimonio con el Cordero. Y ese matrimonio es con el Espíritu Santo. O sea, es el matrimonio de María. Y dentro de eso, lo que reina en todo eso, mientras estemos en el destierro, es la cruz. Eso es lo que reina, la cruz. Porque mientras estemos en esta travesía, estamos atravesando este desierto en la cruz. Miren que en el desierto del Éxodo, San Pablo nos dice que todo lo que sucedió con ese pueblo de Dios que atraviesa el Éxodo, el desierto, es una advertencia para nosotros que vivimos el día de hoy, el día que se apellida de hoy. ¿Y cuál es la advertencia? La advertencia son todas las señales que hay. Ustedes saben que el maná se convierte en Eucaristía, la serpiente en el palo se convierte en Jesucristo en la cruz. La roca que es vida es la misma iglesia, es la misma agua viva que fluye de nuestros labios por el Espíritu Santo, por el bautismo, por la entrega al Señor. La nube que guía al pueblo de Dios es esa fuerza espiritual que nos da el Señor por intermedio de su Espíritu también, que camina con la iglesia y que es una promesa, ese Paráclito de guía, un guía que va caminando con nosotros todos los días. Y todas esas señales que hay nos hacen a nosotros entender el sacrificio que Dios hizo con su pueblo para que se pudiera encarnar el Mesías. Ustedes saben que todos esos judíos que murieron por desobediencia en el desierto son víctimas, porque esa sangre toda era una sangre que preparaba la encarnación del Señor, y ninguno de ellos había conocido a Cristo, ninguno de ellos había sido redimido. Por lo tanto, la justicia divina sobre ese pueblo tiene una realidad de ese pueblo, no la nuestra. La nuestra es una realidad mucho más exigente, porque nosotros ya conocemos todo. Por eso San Pablo dice, los profetas de antaño quisieran haber recibido lo que nosotros recibimos. Pero al mismo tiempo eso quiere decir que todo ese pueblo de Dios no conocía ni había recibido lo que nosotros recibimos. Miren al rey David, al rey Salomón. Ellos, con todo lo que habían recibido de Dios, no tenían la redención, y miren los pecados que cometieron, y el Señor les perdonó. Ellos no estaban redimidos, ¿no? Ellos no conocían a Jesús. Ellos tenían un don profético inmenso, pero no habían recibido lo que nosotros hemos recibido. Por eso se podrán imaginar la responsabilidad tan grande que tenemos nosotros, a quienes se nos ha dado tanto. Y sobre todo, comprender la dimensión de lo que es la entrega a Dios por los votos que ustedes han hecho, en la forma que ustedes han decidido crucificarse, acostarse en ese madero y colocarse en esos clavos de los votos que le han hecho al Señor. Ahora, esto no tiene que ser una amenaza, sino que esto debe ser una invitación mística para comprender y profundizar la dimensión de lo que hemos hecho al entregarnos a Dios a ese nivel, un nivel extraordinario, un nivel sobrenatural, porque sabemos que lo que ustedes han hecho no es natural. Uno no puede hacer eso por voluntad humana, es decir, la voluntad humana da el sí, pero la voluntad humana no conoce la dimensión del sí que dio, hasta que no entra en el sí y se lance al abismo del que yo hablaba, y confíe
en que al lanzarse a ese abismo, las manos del Señor la pararán. Eso es, cuando se atreve uno a lanzarse. Entonces, lanzarse al abismo no es todavía suficiente, porque eso, lanzarse al abismo es como la esposa que llega al altar con el esposo y se casa. Se lanzó al abismo del matrimonio, pero apenas comenzó el matrimonio. El matrimonio es todo una peregrinación llena de pruebas. Y lo mismo es la vocación de ustedes como religiosas, una peregrinación llena de pruebas. Yo diría que la prueba de haber dejado todo puede que sea hasta la menor, porque el hecho de que ustedes estén acá ya dice mucho de lo que dejaron. O sea, siempre el paso de dejar todo, el mundo material, las oportunidades del mundo material, la familia, los amigos, el deleite de caminar por el mundo suelto, bueno, eso parece grande, pero al final, entre más yo comparto con religiosas, religiosos, y en mi vida particular, me doy cuenta que eso no es lo más grande que uno dejó. La lucha grande viene, como hablábamos en el retiro el año pasado, en varias oportunidades, la lucha más grande viene es en dejarse uno, ¿no? Porque aquí tienen ustedes la peregrinación más dolorosa de vivir en comunidad, alejadas del mundo. ¿Y cuál es? Poder aprender a amar a las otras religiosas, amarlas incondicionalmente, a ponerle riendas a la lengua, a ponerle riendas a las murmuraciones del corazón, a ponerle riendas a las intenciones del corazón. Tantas ideas que se vienen contra las hermanas, que salen de la nada, brotan como nada, son como un viento que viene y va, pero que está ahí todo el tiempo soplando, porque es el viento de la prueba. El amor de Dios se manifiesta en nuestra vida, en nuestros corazones, como un moldearnos. Eso es, porque el amor de Dios nos está invitando a su plenitud, pero al trascender la vida temporal. Esa es la plenitud del amor de Dios. No hemos llegado, todavía no nos hemos purificado, no nos hemos santificado, todavía no hemos enterrado esta carne. Por lo tanto, el amor de Dios nos está moldeando. Y ese amor de Dios es el que hace que su lengua la tenga que amarrar. Ese moldearse es el que tenga que amarrar sus oídos, las murmuraciones de su corazón, la rapidez con que sus pies se escapan de donde debe estar, que es estar arrodillado. ¿Cuántas veces necesita estar arrodillada usted y sus pies la levantan y se la llevan? Y esos pies hay que cuidarlos. Y todo eso es el moldearse con el amor de Dios, que es la obediencia. Uno de los clavos más dolorosos y más resbalosos, el clavo de la obediencia. ¿Cuántas veces tendrán que ir donde el Señor ustedes a decir, se me salió otra vez el clavo, Señor, de la obediencia? Es el clavo que más fácil se sale y es el que más hay que estar clavando. Casi que hay que pedirle al Señor un martillo y un cirineo que esté al lado para que le siga clavando ese clavo, ¿no? Que es el que más se sale, el de la obediencia. Y por eso ese amor que nos moldea, por intermedio de la prueba que nos pone la otra hermana que está conmigo, ese amor es el que más debemos nosotros adorar, porque ese es el Dios que nos está moldeando, el Dios de la prueba, el Dios que con esas manos de alfarero va torciendo este barro. Y cómo duele cada vez que nos tuerce, porque es que duele, pero nos está formando, está tratando de darnos eso que perdimos, su imagen en la que fuimos creados. Y sabemos, ustedes saben, todos ustedes saben, lo deformes que estamos por el pecado. Y tenemos que tener esa claridad. En una experiencia que yo tuve durante el encuentro con el Señor, con las almas del purgatorio, lo más impresionante que yo me llevé de eso fue las deformaciones de las almas.
dentro de la belleza que son ellas, porque lo que yo pude ver del purgatorio fue la increíble belleza de su amor, porque las almas del purgatorio, como ya han sido salvadas, no pecan más y no pueden ser tentadas. Ellas son preciosas, pero están deformes, y cada una tiene diferentes deformidades que fueron en las áreas donde no fueron formadas, moldeadas por desobediencia, por pecado. Entonces se ven deformes. Y ahí entendí yo a qué se refiere lo del divino alfarero y este barro que somos nosotros, y lo difícil que es dejarse moldear de esas manos para que el Señor nos pueda durante esta vida devolver la imagen en la que fuimos creados. Ese es el desafío más grande, y para poder dejar que el alfarero nos moldee, ustedes tienen que morir a ese ego, a esa persona dentro de ustedes que no ha muerto, que es la que no deja amar a su hermana, que es la que no deja perdonar a su hermana, que es la que no deja perdonar la superiora, perdonar la persona de la disciplina, la persona que de pronto tiene más cualidades espirituales que usted, la persona que de pronto le da ejemplo, porque la naturaleza nuestra es tan espantosa que las personas que nos inspiran y nos ayudan las odiamos. La carne tiende a despreciarla, al que nos da cosas grandes, porque eso lo queremos es para nosotros. ¿Cómo así que lo tiene la otra? No, si lo quiero es para mí. Yo quiero ser la que brilla con eso, y esto es natural, pero precisamente eso es lo que tenemos que aplastar, pararnos en eso. Miren ustedes, cuando vemos la iconografía de la Virgen María parada sobre la serpiente, es algo muy poderoso. Miren, hay una razón especial por la cual las sectas cristianas persiguen a María y persiguen la iconografía de la serpiente, y es porque precisamente el daño que le hizo Satanás a la iglesia cuando brotó de ella ese cisma del cristianismo protestante es separarlos de la realidad de la cruz, separarlos de la crucifixión y la pasión del Señor, y dejarlos únicamente con la misericordia de la resurrección. Es el protestantismo. El protestantismo predica un Cristo resucitado, no un Cristo crucificado, a pesar de que ellos claman conocer tanto las Escrituras y se saltan toda la cruz de San Pablo y toda su enseñanza de la cruz y de la pasión, del sufrimiento, de la carrera que habla él, del estadio, del atleta, de la perfecta continencia para alcanzar la corona que no perece, la corona eterna. Pero al encontrar nosotros esta realidad de la que estamos hablando, sabemos que Dios nos ha llevado a nosotros a entender por intermedio de Jesucristo el camino por el cual estamos caminando y la meta hacia donde vamos a llegar, ¿cierto? Por lo tanto, durante este destierro, nosotros estamos vislumbrando una esperanza que, como dice San Pablo, se llama esperanza porque no ha llegado, porque está en el horizonte de nuestra vida, y esa esperanza se alcanza por esa entrega completa a morir a esa persona dentro de nosotros que no permite morirse, ¿cierto? Esa persona dentro de nosotros que quiere defender su territorio. Ustedes saben que lo primero que usted hace en su vida cuando se levanta es empezar a defenderse, ¿sí? Empezar a cuidar su territorio. Y hay del que se atreva a manejar mi territorio. Es algo natural en nosotros. Nos ofendemos cuando alguien nos pisa los dedos y trata de decirnos qué hacer, de meterse con nosotros, de tratar de dirigirme para que ore en una forma, para que piense en una forma, para que haga una cosa o la otra. Todo esto es lo que nos hace a nosotros pelear contra la gracia, entregarnos contra la gracia.
Y todos los días nos levantamos a luchar contra la gracia. ¿Se dan cuenta qué desgracia que es eso? Pero es parte de nuestro caminar. El asegurarnos de que la pelea nuestra contra la gracia tenga que disminuir cada día para darnos cuenta que estamos caminando con el Señor, porque no queremos estar estancados. Yo le digo al Señor siempre, es como en un momento dado a uno le toca hacer un alto en el camino y sentarse sobre esa piedra de la conciencia y decir al Señor, Señor, prefiero morir que dar un paso más sin amor. No quiero despreciar más a mis hermanas. No quiero odiarlas más. No quiero tener estos sentimientos en mi corazón que me separan de ellas y del amor que te tengo y te debo a ti. Prefiero morirme en esta piedra ya de mi conciencia, ya que dar un paso más así. Eso es lo que nosotros somos llamados a hacer desde la conciencia espiritual. Tenemos que tomar decisiones extraordinarias, extraordinarias. No podemos tomar decisiones pequeñas. Estamos caminando por un sendero donde caminan los gigantes del Señor. Y miren, ¿por qué razón escoge el Señor a los más chiquitos, los más humildes, los más despreciados por el mundo? Porque es que un gigante espiritual solo puede caminar en un instrumento sencillo. Los gigantes del cielo tan solo pueden utilizar los instrumentos sencillos. Esos ángeles que vienen, como el que anuncia a la Virgen María la encarnación, San Gabriel, esos ángeles son muy grandes, son gigantes, tan grandes que el infierno entero huye en la presencia del ángel del Señor. Ustedes saben que los ángeles no viven acá entre nosotros, sino que vienen a nosotros, descienden. La Virgen María desciende cada vez que se manifiesta entre nosotros. Pero ellos, cuando nosotros estamos en gracia, nosotros habitamos en el mismo reino de la luz místicamente. Pero cuando estamos hablando de la acción física, donde hay acciones naturales y los ángeles de Dios necesitan actuar entre nosotros físicamente, para eso se necesita un instrumento, el más sencillo, el más humilde, el más pobre. Y para lograr esa pobreza, esa humildad, esa sencillez, esa pequeñez, se necesita morir a sí mismo. Y morir a sí mismo es el desafío más grande. Por eso decía yo, dejar las cosas del mundo. Miren que yo, cuando el Señor me mostró esta misión y yo dejé todo, mi vida artística, ya les conté el año pasado mi testimonio. Cuando dejé todo eso, después de un tiempo de estar yo ya en la misión, un día alguien me preguntó en algún lado, ¿cuánto le costó dejar todo eso? Y yo no había pensado en eso, ni siquiera había pensado. Ese día pensé y yo dije, por lo que veo, no me costó nada. Y entonces ahí vino la pregunta más dura y me dice, ¿pero qué le falta por dejar? Eso sí que fue complicado, porque ahí me encontré con algo que no había pensado tampoco. Y era que yo no me había dejado yo mismo, porque todavía tenía esas tendencias yo como soy actor y músico, artista, toda la vida estuve en el escenario y todavía tenía esa tendencia a actuar, esa tendencia a ser musical, a entretener. Y eso, yo me daba cuenta que si eso no se lo entregaba a Dios, eso iba a ser mi más grande obstáculo, mi más grande talón de Aquiles, mi más grande defecto. Entonces ahí me di cuenta que haber dejado todo lo que dejé no significaba nada. Ahora el desafío más grande era poder continuar con esta misión y poderla vivir y vivir todo lo que el Señor me enseñó como actor, como músico, todo, pero vivirlo para glorificarlo a Él, nada más.
no para glorificarme yo, ni para aparecer yo. Ja, eso no es así nomás, porque es precisamente ese clavo. Para mí ese es un clavo. Y cada rato me encuentro diciéndole al Señor, se me salió otra vez, ¿no? Y esto es constante, tengo que estarle diciendo al Señor, se me salió, se me está saliendo, mira Señor, misericordia, porque eso es. Y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de detectar con cuidado esos clavos y asegurarnos que estén bien pisados contra el palo, contra el madero de la cruz, que estén bien pisados, para que estemos bien crucificados. Es de la única manera que vamos a resucitar, porque sí he oído reflexiones de personas cuando he tenido no enfrentamientos, pero me ha tocado estar en foros con protestantes. Y alguien un día me decía, un evangélico, me decía, ay, entonces si así es, y toda su vida va a estar en esa cruz para resucitar, si verdaderamente esa es la teología que usted entiende, a ver, ¿cómo se queda ahí en esa cruz? Si usted tiene que vivir su vida. Claro, ellos no entienden el lenguaje espiritual. Si se dan cuenta, esos son lo equivalente a Nicodemos con el diálogo que tiene con Jesús sobre volver a nacer. Ustedes se acuerdan, él no entendió y decía, ¿cómo puede un hombre viejo regresar al vientre de su madre? Le pasó por encima eso. ¿Cómo sería que el Señor lo reprendió? Le dijo, tú, un doctor de la ley y no entiendes esas cosas. No, claro, pues el Señor sabía que él no entendía espíritu. Y estos evangélicos tampoco entienden palabra, entienden ley, entienden literalmente las cosas, pero no espiritualmente. Entonces, entender que nuestra vida es crucificados, ellos creen que nuestra vida es resucitados. Y claro, el Señor ha resucitado. Pero el Señor ¿a qué nos ha invitado? Nos ha invitado a vivir en la promesa que nos hizo. Y la promesa que Él nos hizo fue, ya resucitaron. Esa no fue la promesa, ¿no es verdad? El que dijo, yo los resucitaré, ¿cuándo? En el último día, ¿no es verdad? Eso es, hay que tener claro eso. ¿Eso qué quiere decir? Hay que estar crucificado hasta el último día para ser resucitados en ese día. Esa es la promesa del Señor. Entonces, desen cuenta lo terribles que son las herejías de estos protestantes, que creen que ya estamos resucitados. Pues miren, nosotros, por la resurrección de Jesucristo, vivimos su resurrección. ¿Saben cómo? En su misericordia. Porque Él nos exorciza del pecado cada vez que nos confesamos y el sacerdote nos absuelve en nombre de la iglesia. Ese es vivir la gracia de su resurrección. Por lo tanto, sí vivimos en la gracia del resucitado y toda nuestra vida son gracias de la resurrección, nuestra vida cristiana. Entonces, hoy podríamos decir que si entendemos bien la locura de la cruz, comprendemos que la locura de la cruz es haber dejado todo para dejarnos clavar por el Espíritu Santo en ese madero, que es un madero de maldición. ¿Por qué? Porque para el mundo es una maldición haberlo dejado todo, porque el mundo quiere el mundo nada más y no quiere abandonarlo. Entonces el que lo deja y rehúsa todo, ¿qué es? Un loco. Y esa locura de la cruz es la que estamos abrazando nosotros por lo que hemos hecho. Ustedes por sus votos, ustedes aspirantes y novicias, porque están mirando esa cruz diciendo, ¿me acuesto o no me acuesto en ella? ¿No? Y el Señor, no te vas a arrepentir si lo haces. Y esto es muy hermoso todo, porque precisamente la vida de comunidad que ustedes tienen es un don maravilloso que yo lo puedo sentir. Gracias a Dios que ustedes son una comunidad religiosa que está en obediencia a Dios. A mí me ha tocado conocer comunidades en iglesia hoy que son
absolutamente catastróficas y ya satánicas realmente, de lo malo y pervertidas que están, ¿no? Perdieron todo, todo. Hay comunidades así, porque estamos en una batalla con el diablo, la más grande que se ha vivido en toda la historia de la humanidad. Estamos hoy, la más grande, porque entre más tiempo pasa, más se acerca el regreso del Señor y más furioso el diablo. ¿Y a quién es que el diablo odia más? Pues a los hijos de Dios que le obedecen, a los consagrados sobre todo. Es a quien Satanás odia más. Entonces una comunidad es para el diablo el blanco más ideal. Sabemos esto. El diablo no está en un prostíbulo. El diablo no está donde están los malos. Eso ya son de él. El diablo está donde está la luz, porque él la quiere apagar. Él no resiste la luz. Desde donde hay luz, ahí está el diablo buscando el switch, a ver dónde lo puede apagar. Y eso es, y todos tenemos un switch, y nos debemos cuidar de eso, porque lo puede apagar. Entonces hay que prenderse duro de donde está ese interruptor de la luz. Y ese interruptor de la luz es el clavo que se afloja. Ese es el switch por donde apaga la luz. Y ahí es donde debemos tener el cuidado, no dejar que se aflojen esos clavos, porque estamos crucificados. Estamos locos. Y hay que mantener esa locura. La palabra es hermosa cuando dice: hágase loco para que pueda tener la sabiduría de Dios. Eso es perfecto, ¿no? Porque también viene de lo mismo, de la cruz, de la misma locura. Pues le voy a pedir al Señor su palabra y terminamos acá esta lectura. Les voy a leer del Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículo 27. Dice: controversia sobre la autoridad de Jesús. Vuelven a Jerusalén y mientras paseaba por el templo, se le acercan los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le decían: ¿con qué autoridad haces esto? ¿O quién te ha dado tal autoridad para hacerlo? Jesús les dijo: os voy a preguntar una cosa, respondedme y os diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Ellos discurrían entre sí. Si decimos del cielo, dirá: entonces ¿por qué no le creísteis? Pero vamos a decir de los hombres. Tenían miedo a la gente, pues todos tenían a Juan por un verdadero profeta. Responden pues a Jesús. No sabemos. Jesús entonces les dice: tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Palabra de Dios. Es increíble la belleza de lo que es la sabiduría de Dios y la ignorancia de la sabiduría natural. Miren que estos hombres, siendo de la iglesia y pueblo escogido de Dios, solo conocían la ley y las palabras en orden natural y no tenían la sabiduría de Dios, y por eso no entendían la verdad. O no solamente eso, no tenían el valor de morir por la verdad. Amén.